Muy buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿me están escuchando? Buenas tardes, sí. Muchas gracias. Listo. Entonces les voy a empezar compartiendo para que miremos el tema de hoy. Deme un momento. Fe. ¿Me están escuchando bien o me están escuchando entrecortado? Se escucha un poquito entrecortado. Sí, yo también la escucho a usted entrecortado. ¿Todos se están escuchando así? Sí, entrecortado. Listo. Lo que pasa es que fui a Pudahuel a ver a mi tía y después fui. Déjenme un momento. Acuérdense que los micrófonos traten de apagarlos para que no se nos interrumpan las clases. Denme un momentico para que yo reviso el internet. No los escucho. ¿Me están escuchando? Yo le escucho, profe. Listo. ¿Y me escuchas bien o me escuchas entrecortado? Se escucha Le escucho. perfecto, profe. Listo, muchas gracias. Les estoy entonces compartiendo la pantalla. Este es el tema que vamos a iniciar el día de hoy. Entonces, en la última clase que vimos, acuérdense que empezamos a ver todo el tema de medicamentos. Hoy vamos a ver una partecita diferente. Vamos a empezar entonces con los excipientes. ¿Se acuerdan que en la última clase entonces vimos que de qué estaba compuesto un medicamento? Entonces el medicamento está compuesto por un principio activo y está compuesto por excipientes. Acuérdense que ese principio activo puede ser uno solo, puede ser una combinación de varios principios activos y lo mismo los excipientes. Los excipientes por lo general es una combinación de diferentes excipientes. El medicamento entonces se obtiene mediante diferentes técnicas farmacéuticas dependiendo de cómo sea el medicamento. ¿Qué es entonces excipiente? El excipiente es todo aquello que acompaña al principio activo y que realmente es biológicamente inerte, entonces no produce ninguna acción farmacológica por sí sola. Entonces, principio activo es aquel que nos produce la acción farmacológica y es el que nos ayuda a obtener los resultados que necesitamos. Pero el excipiente simplemente acompaña al principio activo, le da algunas características de acondicionamiento, pero en general en forma farmacológica no le va a otorgar nada. Entonces, la principal característica de un principio activo es que este sea biológicamente inerte, entonces que por sí solo no produzca nada. ¿De qué está entonces compuesto un medicamento que nos debemos acordar? El principio o los principios activos y los excipientes. Después de todo esto ya se realiza la técnica que se necesite. Si es formar una cápsula, formar una tableta, formar un jarabe. Los tipos y las funciones de excipientes, entonces, se seleccionan y determinan el proceso de producción de acuerdo a cómo se vaya a utilizar el medicamento. Entonces, ¿qué es lo primero que se hace? Se evalúan cuáles son las características que tiene el principio activo y se determina cuáles son los excipientes que se necesitan para de pronto mejorar o ayudar a que ese principio activo no se vaya a dañar. Entonces, el excipiente nos ayuda a superar de pronto esos inconvenientes que tiene el principio activo por sí solo. Entonces, el principio activo por sí solo de pronto no puede ingresar al organismo, se nos puede degradar muy fácilmente y los excipientes lo que nos hacen es ayudar a superar como todas esas limitaciones. La elección entonces del excipiente en el desarrollo de productos farmacéuticos se basa en las funciones que se deben y se quieren cumplir con el medicamento. Por ejemplo, si queremos que el medicamento
sea dispersable en la boca, entonces sea bucodispersable, tenemos que escoger excipientes que nos ayuden a que ese principio activo se disperse en la boca, o si es masticable, tenemos que escoger excipientes específicos para esa función. Entonces los excipientes, existen muchas clases de excipientes y los excipientes se seleccionan dependiendo de lo que queremos lograr con ese medicamento. Aquí nos dan un ejemplo. Si se fabrica un fármaco con un mecanismo de liberación modificada, se deben emplear algunos excipientes que permitan que la función de la matriz se vaya liberando. Y estos serán diferentes a los auxiliares de formulación que se requieran para elaborar un fármaco convencional. Entonces, los medicamentos o los fármacos de liberación modificada necesitan unos excipientes específicos que permitan que el medicamento se vaya liberando de a poco o se libere en cierto tiempo. Mientras que los medicamentos que son solo comprimidos, que no le vemos liberación modificada, que no le vemos dispersables ni nada de eso, tienen otro tipo de excipientes. Lo mismo que si vamos a fabricar un jarabe o una crema, los excipientes que tienen estos son muy diferentes a los que van a tener una tableta. Entonces, las funciones de los excipientes van enfocadas en dos aspectos. Una es facilitar los procesos tecnológicos de la fabricación. Entonces, lo que nos ayuda es a que la fabricación sea mucho mejor, sea más eficaz. ¿Qué nos hace? Nos ayuda a que la tableta tenga más resistencia, entonces que no se quiebre, no se deshaga fácilmente. Nos ayudan a mejorar la comprensión, entonces que la tableta de pronto esté más comprimida, que no tenga, que sea más pequeñita. También muchas veces nos ayudan a dar volumen. Cuando la cantidad del principio activo es tan pequeñita que no alcanza a estar de pronto en una cápsula o en un comprimido, los excipientes llegan y nos dan volumen como para poderla fabricar. En otros casos, los excipientes nos pueden ayudar a estabilizar o a lubricar. Pueden ayudarnos a que ese principio activo o esa tableta no se dañe tan fácil. También tenemos excipientes que nos dan el color de las tabletas o del medicamento, que nos ayudan a tener un mejor olor o un mejor sabor. Entonces, en sí, una de las funciones de los excipientes va enfocada en facilitar todos esos procesos de fabricación. Y otra de las funciones o de esos aspectos es mejorar las propiedades biofarmacéuticas. ¿Esto qué nos ayuda? A lo que hablábamos de controlar la liberación del producto, a la disgregación, a la absorción del medicamento. Entonces, estos son los dos factores en los que se piensa en el momento de elaborar un medicamento y de saber qué excipiente le vamos a agregar. Las propiedades farmacéuticas para mejorarlas y que facilite los procesos de fabricación. Vamos a hablar entonces de unos tipos de excipientes que existen. Realmente existen en la industria muchos tipos de excipientes, pero estos son como los que más se utilizan. Entonces, por un lado tenemos los aglutinantes. Los aglutinantes, pensemos de pronto como en la gelatina o pensemos en alguna goma, que lo que hacen los aglutinantes es unir las partículas de los polvos. Entonces, cuando tenemos diferentes polvos o polvos muy dispersos, se le agrega un aglutinante. Entonces, el aglutinante nos une todos esos polvos y hace que sea más fácil comprimirlos. Entonces, hace que tengamos de pronto una mejor mezcla, que estos comprimidos después de estar unidos, entonces ellos tengan una mejor duración, no se rompan tan fácil. Entonces miren que los aglutinantes más utilizados los encontramos como goma arábica o gelatina, la glucosa también. Han visto que la glucosa cuando uno la humedece se va volviendo como pegajosa. Entonces ese pegante es lo que hace que los polvitos después se unan y queden todos juntos y no se dispersen. La sacarosa, el almidón de maíz, el almidón pregelatinazado. Entonces todos estos compuestos, cuando los vemos en la parte de atrás, algunos medicamentos que declaran todos los excipientes, si encontramos algunos de esos compuestos, nos vamos a dar cuenta que ese es el aglutinante, que lo que nos hace es ayudar a comprimir todas esas partículas de polvo. Tenemos otros excipientes que son los diluyentes. Los diluyentes nos ayudan a incrementar el volumen de la mezcla. ¿Por qué la incrementamos? Hemos visto, por ejemplo,
algunos medicamentos que uno les ve que son microgramos, miligramos, entonces la cantidad del excipiente es muy pequeñita y para poder luego comprimirla se necesita aumentar esa mezcla. Entonces los diluyentes nos ayudan a incrementar el volumen de la mezcla para luego poderla comprimir o formar la cápsula que necesitamos. Los diluyentes se seleccionan en función de las propiedades de comprensión, la solubilidad, la capacidad absorbente, la alcalinidad o la acidez del principio activo. Entonces miren que la elección de estos excipientes siempre van en relación con el principio activo. Tiene que ser un diluyente que combine con el principio activo para que de pronto la mezcla no se nos vaya a separar o que juntos ellos no vayan a formar de pronto otro compuesto o nos vaya a dañar el principio activo. Los diluyentes más comunes, la lactosa, la celulosa y el almidón. Por eso muchas veces cuando los pacientes son intolerantes a la lactosa hay que tener cuidado con qué está hecho las tabletas. Porque miren que el diluyente, como nos incrementa el volumen, el diluyente es lo que en una tableta más, como en más cantidad vamos a encontrar. Si la persona es muy intolerante a la lactosa y ese diluyente que utilizaron fue lactosa, esa tableta le puede hacer daño al paciente. Tenemos otros excipientes que se les llaman los disgregantes. Entonces, en los disgregantes son los que nos facilitan la ruptura del comprimido una vez ingerido o cuando está en contacto con el agua o los jugos gástricos. ¿Qué nos hace el disgregante? Entonces, miren que el aglutinante y los diluyentes nos ayudan a comprimir, pero el disgregante lo que nos hace es que una vez que se necesite disolver ese medicamento, comprimido, él se puede hacer de forma fácil. Entonces, el disgregante también se selecciona dependiendo de dónde se va a hacer la ruptura de ese medicamento. Si de pronto va a ser en agua, digamos que va a ser dispersable. Si de pronto va a ser entonces en el estómago, en los jugos gástricos. Entonces, dependiendo de dónde necesitemos que el medicamento se empiece a disolver, se selecciona este disgregante. El disgregante entonces permite que el principio activo se libere, porque acuérdense que le echamos un montón de diluyentes, tenemos ya entonces el principio activo ahí guardadito con otros excipientes y el disgregante nos ayuda a que él se pueda liberar y luego se absorba de mejor forma. ¿Cuáles disgregantes se utilizan normalmente? El almidón de maíz y la crascamelosa. Estos son los que más se utilizan, pero realmente en la industria pues cada vez van sacando mejores excipientes. ¿Tienen alguna preguntita hasta esta parte? Profesora, los excipientes, bueno, en palabras comunes, es como los ingredientes que necesita el remedio como para hacerlo, digamos. Sí, pero pensemos en que esos ingredientes no le aportan nada al medicamento, o sea, no le aportan propiedades en cuanto a calmar los síntomas. Es como lo que le echamos de relleno para formar el medicamento. Pero lo principal es el principio activo. Acuérdense que el principio activo es el que nos genera ese beneficio. Y los excipientes simplemente le ayudan al principio activo a que genere el beneficio. ¿Sí me hice explicar? Sí, profesora, gracias. Listo, con Una mucho gusto. consulta. Señora. Lo que pasa es que quedé con una duda de cuando dicen los medicamentos vienen recubiertos, Sí. ¿eso afecta menos al estómago o no tiene nada que ver con eso? Sí, eso lo vamos a ver, de hecho, en este mismo tema. Ya. Ese recubrimiento para los medicamentos tienen un propósito. Uno de los propósitos, creo que ya lo vimos, y es ayudar a que cuando lleguen a los jugos gástricos, de pronto principios activos que no se pueden disolver en ácido, no se vayan a disolver antes de llegar al intestino. ¿Se acuerdan que los medicamentos pueden llegar entonces al estómago y disolverse con los jugos gástricos, o hay otros que tienen que llegar al intestino? Entonces, ese recubrimiento muchas veces se hace es para que el medicamento cuando pase por el ácido del estómago no se disuelve y él siga bajando. Esa es una de las propiedades. Y otra de las razones por las cuales se hace comprimido es porque de pronto el principio activo es muy
fuerte para el estómago y ese recubrimiento hace que sea más suave y que se pueda tolerar mejor. Muchas gracias. Con gusto. Listo, entonces continuemos. Hay otros tipos, bueno, ahí ya vimos 3 tipos de excipientes, los aglutinantes, los diluyentes, los disgregantes. Pasemos a los lubricantes. Los lubricantes, por ejemplo, está el talco, el estearato de magnesio, el calcio, el sodio, la cera, está el glicerol. Pensemos, por ejemplo, los guantecitos estos quirúrgicos que siempre traen talco. ¿Ese talco qué hace? Hace que nosotros podamos meter la mano más fácil y que no estén pegados los guantes. Entonces a eso le decimos que es como un lubricante. Ese lubricante lo que hace es agilizar el proceso de fabricación, evita que haya mucha fricción entre los componentes, que la mezcla se nos vaya separando o que no se pegue de las paredes de la máquina. Entonces ese talco simplemente lo que nos hace es ayudar al proceso de fabricación. En sí, al comprimido, miren que no le está aportando nada. No le está aportando nada al principio activo y no le está aportando nada a la tableta. Lo que nos ayuda simplemente es a que la fabricación sea más fácil. Tenemos otros, entonces aquí vemos los agentes de recubrimiento. Los agentes de recubrimiento son las sustancias que pueden formar parte de una o varias capas en la mezcla. Hay medicamentos que tienen varios recubrimientos, que ponen el principio activo, lo recubren, luego sigue otra capa del principio activo y lo vuelven a recubrir. Eso se hace porque los medicamentos se van liberando de a poquito. Entonces, primero, ¿qué pasa? Se absorbe una capita, se libera el medicamento, luego se absorbe otra capa de recubrimiento y se libera el medicamento y se va haciendo de forma lenta. Entonces, los agentes de recubrimiento lo que nos hacen es formar una capita. Forman una capita alrededor de la tableta y nos ayudan en diferentes cosas. Nos pueden ayudar, miren que pueden ser solamente colorantes. Entonces, simplemente nos pueden dar un color en la tableta. Pero también lo que yo les decía, ese recubrimiento nos puede proteger de que la tableta no se desintegre, nos pueden proteger de que el medicamento no nos haga daño en el estómago. Entonces, excipientes, agentes de recubrimiento, los vamos a ver mejor más adelante. ¿Cuáles pueden ser agentes de recubrimiento? Entonces, resinas naturales o sintéticas, la gelatina, sustancias con carga inactivas o insolubles, entonces son insolubles para que el medicamento no se desintegre fácilmente. A veces son azúcares, miren que a veces cogemos las tabletas, por ejemplo, esos Advil o esos paracetamol que uno les ve el recubrimiento como muy dulce, o los de los niños. A los niños les echan ese recubrimiento, les ponen colorante y aparte de eso les ponen saborizante. Entonces ese recubrimiento hace que para ellos sea de pronto más fácil digerirlos. Hay otros otros excipientes que son los colorantes y los edulcorantes. Entonces miren que es muy parecido a los recubrimientos. Estos simplemente se añaden para mejorar las características del medicamento. Miren que tampoco le está aportando nada al medicamento. Si nosotros no le echamos colorantes o edulcorantes, el medicamento sigue teniendo las mismas características. Entonces, esto simplemente lo que nos hace es como mejorar esas características organolépticas, que nos huela mejor, que de pronto tenga mejor sabor. ¿Qué es importante con los colorantes y los edulcorantes? No pueden ser tóxicos ni tener ninguna actividad farmacológica, que eso ya lo habíamos visto. Los colorantes y los edulcorantes tienen que estar aprobados para el uso farmacéutico. Entonces hay una lista de colorantes y edulcorantes que están aprobados, que se pueden utilizar en los medicamentos. Los más comunes, óxido de hierro amarillo, la riboflavina, el betacaroteno sintético, el óxido de cromo verde, la sacarina. Entonces, dependiendo del color, es el compuesto que se entregue. Tenemos entonces también muy importante los conservantes. Los conservantes entonces son esas sustancias añadidas a la forma farmacéutica para prevenir el crecimiento microbiano. Entonces, estos se hacen durante, o dice, mire que dice, puede ser, el crecimiento microbiano se puede dar mientras se está fabricando o después de que se fabrique. Estos conservantes son muy importantes
para que una vez que ya nos empaquen y nos entreguen el medicamento, con el tiempo él no vaya generando ningún crecimiento de bacterias y no se vaya dañando. ¿En cuáles encontramos en los conservantes? Lo que tanto escuchamos nombrar de los parabenos, el formaldehído, el ácido benzoico. Entonces son diferentes conservantes dependiendo del medicamento que se vaya a hacer y si de pronto es líquido o es en tabletas. Hay algunas personas que tienden a ser muy alérgicas a los conservantes. Entonces son muy poquitos los productos que se hacen sin conservantes, porque mire que si se hacen sin conservantes, ellos deben ser productos que una vez que usted los abra, los tiene que utilizar inmediatamente. Los preparados magistrales, por ejemplo, muchas veces se mandan a hacer sin conservantes y por eso los preparados magistrales les dan solamente un mes para que uno los utilice porque no tienen esos conservantes. Entonces, en conclusión, conservante nos ayuda a que el producto dure más y que no vaya a tener crecimiento microbiano ni de bacterias. Tenemos otra sustancia que es el vehículo. El vehículo es por lo general líquida y se emplea como medio para suspender o disolver un ingrediente. Entonces, el vehículo es lo que encontramos en los jarabes, lo que encontramos en todas las suspensiones. Entonces, el vehículo es simplemente lo que nos ayuda a disolver ese principio activo. ¿Cuáles son los vehículos más utilizados? Se utiliza el agua, la solución salina, el polietilenglicol, que es más bien como no tan líquido, sino un poco más espeso. Se pueden utilizar aceites vegetales, por ejemplo, en las cremas. Entonces, o disolventes. Entonces, el vehículo es aquello que nos ayuda a disolver el principio activo. Y tenemos otros excipientes que les llaman viscosantes. Los viscosantes son las sustancias que aumentan la estabilidad de la suspensión y facilitan la preparación para las formas de liberación controlada. Entonces, los viscosantes nos ayudan a eso, a aumentar la estabilidad, a hacer que la mezcla del principio activo con este resto de excipientes sea más estable, que no se nos vaya a separar, que las suspensiones, por ejemplo, no se estén separando y que nos quede el líquido en una parte y todas las partículas de polvo abajo, sino que los viscosantes, miren que es una sustancia viscosa, no es líquida total, y esos viscosantes nos ayudan a que esas partículas del medicamento, de esas partículas sólidas, se mantengan por todo el medicamento. ¿Cuáles se utilizan de viscosantes? La celulosa, la gelatina hidrolizada, diferentes productos. Miren entonces, más o menos esta sería la composición que tiene un comprimido. Miren que principio activo no abarca ni la mitad del medicamento, porque por eso depende obviamente de cuántos miligramos tenga el comprimido, pero por lo general el principio activo nosotros lo encontramos en dosis muy pequeñas. Miren cuál es el que más cantidad está en una tableta, es el disgregante. El diluyente. Acuérdense que ese diluyente puede ser la lactosa, que en esa lactosa es la que debemos tener mucho cuidado, sobre todo con los pacientes intolerantes a la lactosa, porque miren que es el que viene en más cantidad. El diluyente que nos hace es simplemente aumentar. Él lo único que hace es aumentar el volumen para que luego se pueda comprimir más fácil, se pueda coger más fácil. El aglutinante es muy importante porque ese es el que nos va a ayudar a que no se nos separe. Tenemos lubricante. Miren que en la misma proporción, los lubricantes y los disgregantes. Y ya los otros que son los que nos dan sabor, los que nos dan olor, o dependiendo del medicamento, entonces se escogen los principios activos. ¿Tienen alguna preguntita hasta esta parte? Profe, una consulta. Las personas con, ¿cómo se llama eso? Que son intolerantes a la lactosa, ¿qué se les dan a ellos? Pues ellos deben tener ahí dependiendo de qué tan intolerantes sean. Hay personas que son muy intolerantes, que no soportan nada. Entonces, ahí tienen la opción de buscar un medicamento pues, que diga que no fue elaborado con lactosa, la opción de mandar a hacer un preparado magistral que utilicen otro diluyente,
o si el paciente, digamos, lo tolera y es un medicamento de uso solamente en casos de emergencia, pues que lo utilicen. Venden en farmacias unas enzimas, un medicamento que realmente son unas enzimas de lactasa que ayudan a las personas a tolerar un poquito mejor la lactosa. Entonces, se las toman antes de que vayan a consumir algún alimento o algo que tenga lactosa. Ellos se los toman como media hora antes, luego consumen el producto con lactosa y eso hace que no les genere como tanto diarrea, tanto dolor, tantos gases. Pero entonces, ¿qué había que hacer ahí? Evaluar las posibilidades que tenga el paciente. Si se puede encontrar un medicamento que no tenga lactosa, pues mucho mejor. Si no se encuentra y lo necesita por un periodo corto, pues ya el paciente decide qué tan intolerante es y si lo va a aguantar. Y si no, entonces el médico podría mandar a hacer un preparado magistral. Ya. Acuérdense que los preparados magistrales se pueden hacer en caso de que la característica que necesita el paciente no se encuentre en el mercado. Entonces, si es un medicamento súper importante, súper urgente y todos los que encuentran tienen lactosa y le caen mal, se puede mandar a hacer esa presentación en preparado magistral. ¿Alguien más que tenga alguna preguntita hasta este tema? Porque cambiamos de tema. Cuénteme. No, yo, profesora, mire, para como conclusión, usted dijo que los disgregantes, y no capté bien la idea, son importantes como para el preparado, los disgregantes, ¿y cuáles otros dijo? Que no me acuerdo, profesora, por favor. Bueno, todos son importantes. Lo que pasa es que la elección depende de cuál es el propósito y cuál es el principio activo, o sea, las características que necesite ese medicamento. El disgregante es muy importante en los comprimidos porque nos ayuda a que se pueda romper fácil y se pueda absorber mejor. Pero, por ejemplo, un disgregante no sería tan útil en un jarabe o en una suspensión, porque ya viene en la forma líquida. El diluyente es el que viene en más cantidad, o sea, el que vamos a encontrar en más cantidad, principalmente en un comprimido, es el diluyente o también en un jarabe, que es el que nos ayuda a generar volumen. Pero realmente todos los excipientes son importantes y la elección depende del fabricante y depende de las características que necesiten con ese medicamento. O sea, no, lo más seguro es que no encontremos los mismos excipientes en el quitadol que en el paracetamol genérico, porque el laboratorio decide qué excipientes va a utilizar. Ok, gracias, profesor. Con gusto. Igual acordémonos que qué es lo importante. Lo importante es el principio activo. El principio activo es el que nos da la actividad farmacológica. Entonces, acuérdense cuando vimos la partecita de bioequivalentes, los bioequivalentes pueden cambiar en excipientes, pueden tener excipientes diferentes, pero tienen el mismo principio activo. Y cuando le hicieron las pruebas, determinaron que a pesar de que tenían excipientes diferentes, el medicamento tenía la misma acción. Entonces, los excipientes nos ayudan al medicamento, pero no cambian esa actividad farmacológica que él tiene. Listo. ¿Alguna otra preguntita? Bueno, vamos a pasar. Sí. Las cápsulas, los comprimidos o cápsulas blandas, ¿pasan como otros? Las cápsulas. No, aquí, ¿qué tenemos en esos otros te refieres? Sí, Sí. claro. No. Viscosizantes. Listo. Las cápsulas, lo que pasa es que las cápsulas, pues también las cápsulas es una forma farmacéutica que tiene diferentes excipientes. Aquí en otros, ¿qué van? Aquí en otros van, digamos, los que nos dan color, los que nos dan sabor, pueden ir algunos humectantes, algunos viscosantes. Entonces, mira todos los principios activos que vimos. En otros pueden ir cualquiera de estos otros. Pero las formas farmacéuticas es diferente. Obviamente, dependiendo de la forma farmacéutica, tenemos excipientes diferentes. ¿Te queda claro? Ya, ok, profe, gracias.
Listo, con Sí, gusto. sí, ¿Alguna es que otra tenía duda con los preguntita? comprimidos blandos. Por eso que... Listo, los comprimidos blandos son una forma farmacéutica que la hacen que principalmente de gelatina, diferentes compuestos, pero eso es una forma farmacéutica. No es un Ok, excipiente, sino una gracias. forma farmacéutica. Listo. ¿Alguien más que tenga alguna preguntita? Bueno, entonces vamos a pasar ahora a este tema que nos dicen los tipos de envase. Entonces, los envases farmacéuticos se dividen en 3 categorías. Tenemos el envase primario. Pensemos en el envase primario, que es todo aquel que está en contacto con el medicamento. Entonces, aquel que es empleado para contener un producto farmacéutico en su forma farmacéutica definitiva y que se encuentra en contacto directo con ella, por lo que la característica principal debe ser que no interactúe con el medicamento. Entonces, envase primario, no solo en medicamentos, sino pensamos, digamos, en cualquier producto, es aquel que está conteniendo al producto, que está en contacto directo. ¿Y qué es lo más importante de ese envase primario? Que no le dé características al producto. Porque imagínense que si el envase primario tiene algún olor especial y metemos el medicamento ahí, pues el medicamento va a empezar a coger ese olor. O lo mismo ese sabor. Entonces, lo principal de un envase primario es que no nos entreguen ninguna característica al medicamento. Y porque es el que está en contacto directo no con el medicamento. O sea, es el último que encontramos antes de obtener el medicamento. De ahí pasamos a lo que es el envase secundario. Entonces, el envase secundario es aquel que nos permite contener al envase primario. Entonces, puede ser las cajas, que principalmente son las cajas de los medicamentos. Mire que aquí nos dice algo importante, aquel que siendo inviolable. Entonces, por eso hemos visto que esas cajitas de los medicamentos vienen siempre con algún tipo de seguridad. Algunas vienen con unas cinticas de colores, otras vienen pegadas pues vienen con algún tipo de pega, otras vienen, digamos, con unas lineecitas pues como de plástico. Entonces, ¿qué es lo importante de ese envase secundario? Que sea inviolable, que nosotros nos podamos dar cuenta si en algún momento esa cajita la abrieron. Bueno, y tenemos un envase terciario. El envase terciario es el que contiene una o varias cajas del envase secundario. Entonces, ya es cuando empezamos a distribuir a granel, cuando tenemos cajas de embalaje. Entonces, miremos esta imagencita. Envase primario es la primer envase que tenemos que tiene el producto. Secundario es cuando ese producto lo metemos en una caja para vender. Y terciario ya es cuando tenemos muchas cajas de ese mismo envase secundario, cuando ya las tenemos para vender a granel. Miremoslo aquí como un ejemplo entonces de medicamento. Miren cuál sería nuestro envase primario. Sería el blister. El blister porque miren cuál es. Él es el que está en contacto con el medicamento. Entonces es el primero que tiene el medicamento. Este sería nuestro envase primario. Si tenemos un jarabe, el envase primario sería ese tarrito que está conteniendo el jarabe. Envase secundario, entonces es la caja donde tenemos que está guardando todos los blister, la caja que nos guarda el envase primario. Y el envase terciario, entonces sería, si de esta cajita la apilamos en 10, la metemos en otro lugar o tenemos, digamos, 10 o 100 cajas de estas de envase secundario. ¿Preguntas o dudas en estos dos temas? Son 3 conceptos, envase primario, secundario y terciario. Ninguna duda, listo. Entonces continúen. Listo. La fabricación entonces de los envases, o de todos estos envases, tienen que tener ciertos criterios. No es que sean aleatoriamente que decidieron fabricarla así, sino que ellos tienen que tener ciertos criterios. ¿Para qué? Para que nos aseguren que el medicamento conserva su integridad hasta que llega al destino, o sea, que hasta que llega a nuestro paciente. ¿Qué es lo más importante para nosotros? Nosotros con todas las acciones que tenemos en farmacia estamos garantizando que los medicamentos que le llegan al paciente
sean seguros y que sean efectivos. Eso es lo más importante. Entonces, estas cajitas están hechas justamente para eso, para asegurar la integridad del medicamento. Entonces, nos garantizan que es seguro, nos garantizan que tiene calidad y aparte de eso, nos dice algo aquí y es trazabilidad. ¿Qué es trazabilidad? Es poder nosotros en algún momento decir, vamos a ver, desde que entregamos ese medicamento hasta que se fabricó, ¿qué ha pasado? ¿Y eso cómo lo logramos? Lo logramos con el número de lote que se le da al producto. Por eso es muy importante que nosotros conservemos la cajita o conservemos el blister, no empezar a cortar los medicamentos, porque si los cortamos nosotros nunca le vamos a poder hacer trazabilidad a ese medicamento, no vamos a saber en qué momento se hizo. Entonces, si por algún motivo el medicamento resulta con una contaminación, digamos que nunca abrimos el blister y dentro del medicamento empezó a crecer algún hongo, ¿qué se debe hacer? Se debe empezar a mirar en qué momento lo fabricaron y cuando lo fabricaron, qué excipientes utilizaron para ver si alguno de ellos estaba contaminado. Y de acuerdo a eso es que miren que algunas veces se saca el Ceremi, saca esas notificaciones o el ISP de que hay medicamentos que tienen un excipiente malo o que se deben mandar a recoger. ¿Cómo se le hace cómo se sabe qué medicamentos se tienen que mandar a recoger? Y es con la trazabilidad del número de lote. Los laboratorios saben a quién les han vendido esos lotes. Y con eso ellos pueden facilitar más fácil ese proceso. Entonces, bueno, ¿qué nos deben garantizar entonces los empaques de los medicamentos? Que sean seguros, que tengan calidad y que se pueda hacer una trazabilidad. Los envases entonces deben cumplir los siguientes objetivos. Preservar las propiedades del medicamento. Entonces, el envase debe proteger el medicamento de factores externos, protegerlo de la luz, protegerlo de temperaturas muy altas. ¿Esto para qué? Para que el medicamento no se vaya a dañar. Especialmente tenemos algunos medicamentos que son termolábiles, o sea, medicamentos que si sube mucho la temperatura, ellos empiezan a dañar, o que si baja mucho la temperatura se daña, dejan de funcionar. Hay medicamentos que son fotosensibles, que significa que cuando les da la luz directa o están en contacto con la luz, ellos se empiezan también a dañar. Entonces, los envases están especialmente diseñados para proteger el principio activo y el medicamento de todas esas características que él tenga. También debe entonces proteger al paciente. Por eso tenemos medicamentos que están, envases diseñados con esos dispositivos que son a prueba de manipulación o de seguridad infantil, estos dispositivos que nos dicen cuándo el medicamento ha sido abierto. Entonces, ejemplos, porque realmente existen muchos. Miren esta cajita simplemente tiene esta cinta de papel. Si esta cinta de papel se le abre alguna de las pestañas a la caja, inmediatamente nos vamos a dar cuenta que ese medicamento lo abrieron. Puede ser que no haya pasado nada, simplemente se abrió, pero eso ya nos empieza a dar de pronto desconfianza. Desconfianza de qué pasó, porque abrieron el medicamento, qué está pasando adentro. Mientras que si entregamos la cajita totalmente sellada, ya lo que haya pasado de ahí en adelante, principalmente es en la fabricación. Listo, miren que tenemos este otro tipo de sellito, esta cinta, que cuando se retira deja en la cajita una imprenta. Y esto ya no se puede volver a pegar porque cuando se pega ya la imprenta queda corrida. Entonces también nos da la seguridad de que el medicamento llegó bien. Otros vienen con este dispositivo grande que simplemente está recubriendo, es como un plástico recubriendo todo el medicamento. Tenemos esos que son para la seguridad infantil, que hemos visto que son todos difíciles de abrir. Entonces, que vienen a prueba de niños, también vienen para proteger al paciente. Entonces, miren que no solo es para que cuando usted lo compre se dé cuenta de que nadie lo ha manipulado, también es para que cuando usted se lo lleve en su casa, si tiene niños, si tiene otras personas, no estén abriendo el medicamento, porque es más difícil para un niño abrir este tipo de productos. Entonces, miren que los envases están diseñados con una característica especial. ¿Cuál es la idea? Que nosotros no saquemos los productos de los envases en los que vienen, porque por eso tienen sus características. ¿Qué debemos ponerle cuidado, por ejemplo, a estos
a estos tipos de sellitos o de cintas que traen los productos. Que cuando recibamos un pedido o cuando vamos a vender el producto, ver que eso no esté averiado, que no haya sido abierto. Porque la idea no es que le entregamos al paciente un medicamento que ya fue abierto. Listo. Preguntas en esta parte. Profesora, una consulta. Dime. Por ejemplo, lo que dan en el hospital o en el consultorio son remedios granel, que vienen, no vienen en el envase, vienen dentro de un sobre. Esos sí. vienen. ¿Me podría explicar sobre eso? ¿Son seguros? ¿Ellos lo revisan antes? ¿O igual hay que tener precaución? ¿Qué tipo de precaución? ¿Cómo se hace? Lo que pasa es que en los centros médicos compran en empaques mucho más grandes, entonces ya no vienen un blister de 10, sino que viene una caja con 100 blisters. Blister, acuérdense que blister estamos hablando como de esto que les estoy mostrando en este momento. Entonces no viene cada producto con su cajita. ¿Qué es lo importante con esto? Los blisters son muy seguros. Miren que el blister es el empaque primario. Realmente es el empaque más importante del producto porque es el que nos está protegiendo el medicamento. Importante con los blisters, todos los blisters traen marcados la fecha de vencimiento y el lote. Justamente para uno poder hacer la trazabilidad de ese producto. Entonces, cuando nos entreguen un blister, nosotros tenemos que ver fecha de vencimiento, no está vencido. Y hasta que no nos terminemos ese blister, tratar de no botarlo ni irlo cortando, porque en el momento en que lo cortamos es que perdemos esa trazabilidad del producto, perdemos entonces el número de lote y ya después no tenemos cómo mirar qué pasó con el producto en caso de que pase algo. Pero realmente los blisters son muy seguros, porque miren que es el empaque primario, es el que nos está protegiendo el medicamento. En los centros médicos o en los hospitales, como compran en tan grande cantidad, a ellos les venden los laboratorios, les venden en unidades más grandes. Por lo general vienen 100, 200, pero eso no pasa casi nunca pasa pues, en farmacias comerciales. Que uno tiende a venderle al paciente es el producto ya en la cajita. Pero sí son seguros, claro que sí. Obviamente desde que le miremos la fecha de vencimiento, que esté correcta. ¿Te quedó claro o tienes alguna otra pregunta? No, profesora, gracias. Clarísimo. Listo, con gusto. Entonces, miren, pasando justamente a ese tema, tenemos los blisters. Los blisters, entonces ya les dije, es el empaque primario. Los blisters lo encontramos entonces en lo que son comprimidos, tabletas o cápsulas. ¿Qué nos hace el blister? El blister nos ayuda a que el producto no se aplaste, a que el producto no tenga fricción entre las tabletas. Nos ayuda, entonces el blister tiene dos características. Miren que por un lado es un plástico, una lámina que es dura, es una lámina endurecida. Y por el otro lado tenemos una lámina de aluminio. ¿Qué nos ayuda a esto? Y por ejemplo, son tan buenos los blisters porque los blisters nos dicen el momento en el que el medicamento o el producto fue destruido. Una vez nosotros sacamos una tableta del blister, nos vamos a dar cuenta porque miren como esta imagen ya vemos que el producto fue destruido. Entonces eso nos va a dar la seguridad de que el producto que está ahí, si esa laminita no ha sido destruida, el producto viene intacto como salió del laboratorio. Entonces, estos blisters vienen en muchas características, vienen de muchos materiales, pero lo importante, esto se utiliza mucho porque son materiales muy económicos, tienden a ser livianos y nos dan esa característica que yo les digo, que por un lado es dura, protege el producto y por el otro lado es muy fácil de destruir y nos da la impresión de seguridad cuando está totalmente sellado. Tenemos entonces otros tipos de envase que son los tubos de plástico o de aluminio. Los tubos de aluminio ahora son más poco utilizados, se utilizan mucho los de plástico, pero ¿para qué los utilizan en la industria? Para las cremas, para los ungüentos principalmente. Entonces estos se utilizan para formas farmacéuticas que tienden a ser más espesas. ¿Por qué? Porque es más fácil dosificarlos así. Entonces, característica de este tubo de plástico, al igual que todas las que vamos a ver, acuérdense de que ellas no le confieren ninguna característica. Entonces, o sea, no le confieren ninguna actividad al medicamento. Por más que él esté ahí, ese tubo no le va a pasar nada ni nos va a dañar el producto.
Tenemos también otros tipos de materiales que son los de vidrio. Los de vidrio yo creo que ahora son muy poco utilizados, pero miren que antes hay algunos jarabes que todavía nos vienen en esos empaques de vidrio. El vidrio tiene que ser inerte, entonces inerte es que no le aporte nada al producto como todos. Tiene que ofrecer estabilidad a la temperatura, principalmente cuando se utilizan estos vidrios. Miren que encontramos muchos de esos envases de vidrios que son color ámbar o color verdecito, o cuando encontramos las ampollas, porque el vidrio viene diseñado de ese color para que nos proteja de la temperatura, nos proteja de la luz. Entonces hace que los rayos solares no entren tan directos al medicamento y no nos lo empiecen a dañar. Entonces miren que dice, sin embargo, el vidrio también es quebradizo, pesado y relativamente caro, por lo que actualmente los fármacos se distribuyen en material de manera menos frecuente y está reemplazado muchas veces por plástico. Entonces encontramos más pocos de este elemento utilizado en los medicamentos, pero aún así se ve. Si el envase, entonces, acordémonos que si el envase viene de color verde claro o de color ámbar, nosotros sabemos que es porque ese medicamento que está dentro se tiene que proteger de la luz. Y ya eso nos da un indicio de que debemos ponerlo lejos de cualquier fuente de sol o cualquier luz directa que le esté dando. Tenemos entonces también las ampollas. Las ampollas principalmente se fabrican en vidrio. Las ampollas es para todo aquello que necesitamos en dosis unitarias. ¿Qué características sabemos cuando algo viene en ampollas? Y es que esa presentación es estéril, que son productos que vienen sin ninguna contaminación y son productos que por lo general cuando se exponen al aire se dañan muy fácil. O productos que de pronto no les pueden echar conservantes y por eso vienen en esa sola dosificación, para uno utilizarlos una sola vez y botarlos. No todas las ampollas que encontramos son de vidrio. Los más característicos de las ampollas, por ejemplo, para intramusculares o intravenosas, que son estas que normalmente conocemos, son de vidrio. Miren que también tenemos estas color ámbar, que significa que nos están protegiendo ese medicamento de la luz, porque es un medicamento que se daña fácilmente con la luz. Tenemos ahora en el mercado, han salido este tipo de ampollitas, que son ampollitas plásticas. Se utiliza mucho, por ejemplo, miren que esta es la vitamina D. Es porque viene una ampollita para tomar. Entonces la idea es que usted la abra y se la tome inmediatamente. No dejarla abierta porque se va llenando de microorganismos o porque se va degradando con el aire. Este Lagrisel, también muy utilizado últimamente. Miren que este Lagrisel viene en estas cápsulas, viene en estas ampollitas. Es importante que este Lagrisel, por ejemplo, viene con la indicación de utilizarlo solo por un día. Y por eso vienen ampollitas. Esto es el Lagrisel, es sin conservantes. Mire que dice producto libre de conservantes, porque a muchas personas los conservantes les tienden a dar alergia, sobre todo si es en la parte ocular. Entonces este Lagrisel viene sin conservantes, por eso lo empacan en estas ampollas individuales y la idea es que usted lo abra, lo utilice durante el día y ya no lo siga utilizando. ¿Por qué? Porque como no tiene conservantes, ese producto se nos puede tener un crecimiento microbiano muy rápido. ¿Preguntas hasta esta parte? Listo, continúo. Tenemos entonces los frascos. Los frascos los conocemos principalmente para los jarabes, todo lo que son suspensiones, pueden ser para tipos de cremas y tenemos las bolsas. Las bolsas vienen para todo tipo de formas farmacéuticas que son en polvo. Entonces tenemos estos polvitos que son como cuando nos da diarrea, que son como de suero, los polvitos del colágeno en polvo. Entonces a eso nos referimos con las bolsitas. Y el material más utilizado, que es el de plástico, entonces es el material que más se utiliza porque tiene muchas ventajas. ¿Cuáles son las ventajas del plástico? Que el plástico lo pueden hacer de cualquier forma.
Entonces el plástico es muy fácil adaptarlo a la forma farmacéutica que se necesite. Entonces miren que lo hacen, por ejemplo, para los supositorios, para los comprimidos vaginales, para algunos blisters, todos esos se elaboran a partir de plástico. El plástico, que es también importante, que el plástico no otorga ninguna característica, entonces el plástico no está soltando, digamos, pelucitas, no está soltando material, el plástico no da olor, no da sabor, entonces por eso es muy utilizado en la industria farmacéutica. Dice que también se utiliza para envases de soluciones como aguas inyectables, cloruro de sodio, lidocaína, para formas farmacéuticas de utilizar de administración intravenosa, jarabes, pomadas. Miren que el plástico también se utiliza principalmente en muchos dispositivos médicos. Aquí tenemos entonces como un resumencito de lo que eran los empaques. Entonces miren, este blister, que fue lo que hablamos del blister, es nuestro empaque primario. ¿Por qué es primario? Porque miren que él es el que está en contacto con las tableticas, las tabletas vienen adentro. Lo que yo les decía, todos los blisters traen fecha de vencimiento y número de lote. Por eso no es bueno empezar a cortar, porque si nosotros cortamos y solamente nos quedamos con esta tableta de abajo o una de la mitad, nunca vamos a saber cuál es su fecha de vencimiento. Entonces, tratar de que hasta que se acabe, tener el medicamento intacto, el envase primario. ¿Cuál sería el envase secundario en este caso? Entonces la cajita de Tapsin migraña. Esa cajita de Tapsin migraña nos hace el envase secundario, que es ahí adentro donde viene el blister. Acordémonos cuando vimos principio activo. ¿Cuáles son los principios activos acá según ustedes, lo que alcanzan a leer? ¿Alguien me puede decir? Paracetamol 250 mg, ácido acetilsalicílico más cafeína. Exacto. Entonces, mírense que no solamente puedes tener un solo principio activo, pueden tener varios. En este caso tiene paracetamol, ácido acetilsalicílico y cafeína. Puede ser que solamente no tengamos entonces el Tapsin normal, solo paracetamol de 500 o paracetamol de 1 gramo. En este caso tiene 3 principios activos. Aquí en esta parte no estamos viendo los excipientes porque por lo general los excipientes vienen en la parte de atrás. ¿Qué otra cosa identificamos aquí? La forma farmacéutica. Mire que nos dice 100 tabletas. Nos están diciendo que son tabletas sencillas. Si esto nos dijera tabletas recubiertas, ya sabemos que tiene ese recubierto especial. Puede decir, por ejemplo, también tabletas de liberación prolongada. ¿Eso qué significa? Que el medicamento lo va a ir liberando de forma lenta. También, como decía el compañero ahorita, aquí podría decir 100 cápsulas o 100 cápsulas blandas, que son estas ya más blanditas como líquidas que vamos encontrando. Entonces, ese empaque secundario es el que nos está dando todas las características del producto. Nos dice el principio activo, nos está diciendo la forma farmacéutica. Miren que nos dice el nombre comercial. El nombre comercial en este caso es Tapsin. Miren que no es bioequivalente porque no tiene la leyenda amarillita esa con rojo que nos dice bioequivalente. Entonces el Tapsin migraña no es bioequivalente. Y nos está diciendo de qué laboratorio es. Aquí nos dice que es de Maver, Perú. Preguntitas hasta esta parte. ¿Alguna duda? Listo, Estas tomemos. formas, perdón, Dime. estas formas son internacionales. En cuanto al envase primario y secundario, Exacto, o sea, que venga con estas características del nombre comercial, el lote de vencimiento, el tipo de envase. sí. Miren que no tienen que venir así. O sea, si el laboratorio quiere sacar esto de forma redonda y la caja redonda lo puede hacer. ¿Qué debe ser importante? Que tenga fecha de vencimiento y lote. Eso es obligatorio. Que la presentación nos diga cuál es el nombre comercial y los principios activos, que nos diga la forma farmacéutica y la cantidad, el laboratorio, eso sí es obligatorio. Y en todos los países vamos a encontrarlo igual. Ya el diseño que ellos le quieran hacer, eso sí depende del laboratorio. Gracias. Con gusto. ¿Tienen alguna otra pregunta? Listo, tomémonos 10 minuticos, volvemos a las 8:14 y continuamos.
Listo, vamos a continuar. Voy a llamar primero la asistencia. Camila Contador. Camila. Karina Cortés. Gabriel Dumont. Presente. Listo. Karina y Gabriel. Presente. Listo. Presente. Gracias. Erlines Escorché. Presente. Gracias. Claudia Hernández. Presente. Gracias. Rosa Irarrázaval. Rosanek Leighton. Presente, Danis- profesora. Gracias. Danis López. Presente. Gracias. Cindy Mamani. Presente. Gracias. María Merino. María. Gloria Millar. Víctor José Muñoz. Daniela Paz. Claudia Rivera. Presente, profesora. Gracias. Aida Rojas. Gracias. Gracias. ¿Quién me habló? Aida, ¿cierto? ¿O alguien más? Gloria, Gloria. Ah, Gloria. Listo, Gloria, ya te lo puse. Aida Rojas está. No, listo. Ricardo. Presente, profe. Gracias. Macarena Tapia. Macarena. Alexandra Velázquez. Yelitza White. Presente, profe. Gracias. ¿Alguien que no haya llamado que haya acabado de llegar? No sé si escuchó a Roxana Leighton, profesora. Sí, Rosanek, te lo puse, gracias. Ya Ok, gracias. me escucho. ¿Quién me habló? Aló. Habló. Víctor. Listo, Víctor, ya te la pongo. ¿Alguien más que me falte? Nada, listo. Entonces continuemos. Lo que nos falta de este módulo es muy cortico. Vamos a hablar entonces de la industria farmacéutica. Esto es más que todo como para conocer un poquito de la industria. Entonces la industria farmacéutica es una de las más importantes del mundo. Desempeña un papel importante no solo en la economía, sino en la atención médica. Acuérdense que la industria farmacéutica está compuesto por diferentes organizaciones. Ella está compuesta por organizaciones públicas, organizaciones privadas. Tenemos parte de la industria que está dedicada solamente a la investigación y el desarrollo. Entonces, toda la parte farmacéutica inicia desde la investigación y el desarrollo. Entonces, en la investigación y el desarrollo es donde empiezan a hablar de qué es lo que van a fabricar, cuál es el principio activo, de dónde lo van a obtener. Entonces, esta investigación y el desarrollo es donde inicia y termina en donde en la fabricación del medicamento. Todo esto destinado a mejorar la salud de los pacientes, pueden ser humanos o animales. El centro entonces de la industria farmacéutica, como les dije, se centra en la investigación y el desarrollo. Estos fármacos, ¿para qué los utilizamos? Diferentes. Puede ser para prevenir, puede ser para tratar, puede ser para aliviar enfermedades o trastornos. Los principios activos entonces utilizados como medicamentos tienen una amplia variedad de propiedades farmacológicas y también acuérdense que toxicológicas, porque ningún medicamento es totalmente inocuo, los medicamentos todos tienen algún efecto adverso, entonces por eso hay que tenerlos en cuenta. Los avances científicos y tecnológicos actuales hemos visto que se desarrollan de una forma súper rápida. Esto va siendo muy acelerado. Antes teníamos muy pocos medicamentos, últimamente salen medicamentos cada año al mercado. Todo esto sigue. Y también, ¿qué ha pasado con los productos farmacéuticos? Miren que cada vez son más eficaces y tienen menos efectos secundarios, que esa es la idea, porque la idea con los productos farmacéuticos es que estén destinados a mejorar la salud de los humanos o de los animales. Y como están destinados a mejorar la salud, entonces, ¿qué es la idea? Que cuando se haga esta investigación y el desarrollo, que la industria farmacéutica, los productos sean más eficaces y que los efectos secundarios tiendan a ser cada vez más bajitos.
Entonces, los proveedores de atención médica, ¿cuáles tenemos? Los médicos, los dentistas, las enfermeras, tenemos los farmacéuticos, todos esos desempeñamos un papel fundamental. Señora. Disculpe, que se escucha ruido. Como Ay, lo un siento ladrido. mucho. Es que esos perros están en la calle como a 2 cuadras acá, pero se escuchan demasiado duro. Ahí sí no puedo hacer nada. También los escucho, Ya, pero no los puedo callar porque están muy lejos. No sé cómo ladran tan duro. ¿Cuál se escucha, profesora? Listo. Igual voy a tratar de hablarles más cerquita al micrófono a ver si no escuchamos tanto ruido. Igual se escucha claro, profe. Listo, gracias. Bueno, entonces todos nosotros desempeñamos un papel importante porque miren que no solamente es que se fabrique el medicamento, sino también que se prescriba y que la dispensación sea adecuada, que es todo lo que hemos venido hablando. La regulación política en atención médica relacionada con los productos farmacéuticos, entonces miren que yo les dije, no solamente es interés público, no solo es interés público, sino también privado. La mayoría de las industrias farmacéuticas son privadas, pero miren que ellas no solamente le distribuyen a empresas privadas, sino que también le distribuyen a empresas públicas. Entonces, la industria farmacéutica nos afecta desde la economía, nos afecta en la salud y afecta en todas las áreas. Y todos nosotros estamos involucrados pues en esa parte porque miren que va desde la investigación, la prescripción y la dispensación adecuada. Las interacciones de todos estos factores, entonces, tienen un impacto significativo en el proceso, desarrollo, fabricación, comercialización y venta. Dicen que la inversión a capital en la industria farmacéutica realmente es muy, muy grande porque la industria farmacéutica requiere de un capital muy grande, especialmente pensemos en la industria y en el desarrollo, que cuando se empieza a pensar en fabricar un medicamento, en ese momento ese medicamento no está produciendo ninguna entrada. Un medicamento puede tardar 5, 20 años en que se produzca, que salga al mercado. Y mientras ese tiempo solamente la industria necesita que le estén dando una entrada de dinero. Puede venir del gobierno, puede venir de una parte privada, pero es el momento en el que la industria necesita como más cantidad de dinero. Empezar a la industria de desarrollo, comercialización y después de que ya está en comercialización es donde se empieza como a ver esas entradas. Las necesidades entonces de sustancias farmacéuticas varían dependiendo de los países. Miren que no son los mismos medicamentos que necesitamos en países desarrollados a países menos desarrollados. Los medicamentos varían, por lo mismo las necesidades, porque depende de las enfermedades o de cómo esté la situación en salud. Hay países en desarrollo que apenas se están desarrollando, cuáles de pronto podrían ser sus principales necesidades. Pensemos en enfermedades infecciosas, en la malnutrición, que estén enfocados en otros tipos de enfermedades, mientras que los países más desarrollados, los países con más plata, ¿a qué le enfocan y a qué le ponen como más dinero? En estos tiempos, entonces, todo lo que es el envejecimiento, mejorar la parte genética. Entonces, miren que la parte de la salud varía mucho dependiendo de los países. Ahora la compañera decía que si esas reglas eran para todo, pues como internacional, y realmente eso es internacional, pero nosotros no vamos a encontrar los mismos medicamentos aprobados en Chile que de pronto aprobados en Europa o aprobados en Estados Unidos, porque varía también mucho dependiendo de las necesidades que tenga el país. También va dependiendo del dinero o la parte económica que tenga el país y de cuánto ese país está invirtiendo en la industria farmacéutica y en esa investigación y en desarrollo. Porque la mayoría de los medicamentos se producen o se fabrican primero en otros países, y es simplemente porque esos otros países están invirtiendo dinero en esa investigación y el desarrollo. Hay países que tenemos menos dinero que entonces no tenemos para estar invirtiendo en eso. ¿Qué pasa a los países que de pronto no invierten en investigación y en desarrollo y no crean productos nuevos? Estos países se enfocan más que todo en sacar genéricos o principalmente en desarrollar genéricos, porque sus laboratorios no tienen la capacidad de investigar y de desarrollar un producto nuevo, pero sí están en la capacidad de coger un medicamento que ya existe y simplemente sacarle el genérico, sacarlo bioequivalente.
Bueno, los productos farmacéuticos para la salud humana y veterinaria comparten similitudes. Entonces, ambos empiezan desde la investigación y el desarrollo, pueden compartir excipientes, pueden compartir todos los procesos de fabricación. ¿En qué cambia que sea veterinario o humano? Cambia en la autorización, porque miren que nos los autorizan entes diferentes. También cambian en la comercialización, en qué van enfocados y dónde se venden, y en la venta. Pero hasta que lleguemos a la parte de autorización de productos, tienden a hacer exactamente lo mismo. Nos está diciendo aquí el libro que en el 2019 La Roche es un laboratorio farmacéutico, mire que se posicionó como la más grande y valiosa. Tuvo en el 2019 un incremento de un 8% y dice que son 6.9 billones de dólares lo que aporta en el mercado. Esta otra que vemos aquí, ese top 10 es muy diferente a lo que nos dice el libro, pero ese top 10 se obtuvo ya en el 2023. Miren, en el 2023 Roche pasó a ser el segundo, pero el primero que tenemos es Johnson & Johnson. Entonces, estos son como los laboratorios que más dinero tienen. Entonces, Johnson & Johnson, Roche, Pfizer, Merck, AstraZeneca, Bayer, Bristol. Bristol saca muchos medicamentos, por ejemplo, que no tienden a ser sintéticos, sino muchos medicamentos para enfermedades huérfanas, Sanofi, Lilly y Aviv. Estos son los principales laboratorios. Vamos a ver cuando estemos en farmacia que los medicamentos de marca principalmente salen de estos laboratorios. ¿Por qué? Porque ellos son laboratorios que invierten mucho en la investigación y el desarrollo, y cuando un laboratorio es el primero en sacar un medicamento, acuérdense que ellos tienen una patente. Esa patente les dura muchos años, entonces se demora un tiempo en que otro laboratorio empiece a desarrollar ese mismo producto y lo copie. Entonces son laboratorios que tienen una entrada de dinero muy buena, pero que también la invierten en la investigación. El impacto económico, señora. Profesora nombró una palabra, dijo algo, enfermedades huérfanas. ¿A qué se refiere con eso? Esa palabra no la había escuchado antes. Sí, enfermedades huérfanas lo vimos en el primer módulo, bueno, o al menos la nombramos. Enfermedades huérfanas o enfermedades raras son ese tipo de enfermedades que muy poquitos pacientes la presentan. Entonces, no sé, podemos tener que de 1000 pacientes uno la presenta. Ya la recordé. Sí, bueno. Ya, gracias. Con gusto. ¿Alguna otra preguntita? Listo, entonces, el impacto económico de la industria farmacéutica en el mercado de América Latina dice que tiene el tercer lugar. Entonces, miren que es una industria súper importante. ¿Cuál es la primera? Telecomunicaciones, las bebidas, y después sigue la industria farmacéutica. Y dice que en el empleo total, o sea, en emplear personas, es el cuarto. Tenemos el primero en la industria del vestido, telecomunicaciones y bebidas. Es súper importante la industria farmacéutica, que abarca desde todo, desde los laboratorios que fabrican hasta la parte de farmacia que están vendiendo. Dicen que la industria farmacéutica invirtió más de $1.000 millones en ensayos clínicos en el 2019 en diferentes países de la región. Aquí que vemos, vean, fueron más de 600 las investigaciones financiadas por la industria farmacéutica en el 2019. Realmente son muchas investigaciones. 7.163 en los últimos 5 años. Se registra un crecimiento en la oferta de medicamentos provenientes de laboratorios privados de capital nacional como México, Brasil o Chile. Ya pasando en la parte de Chile, mire que tiene aproximadamente un valor de $1.514 millones en ventas al consumidor final. Realmente es demasiado dinero que la gente está invirtiendo en comprar medicamentos. Dice que Chile es el país que lidera el consumo, bueno, esto fue en el 2019, lidera el consumo de fármacos de marca. Entonces nos gusta mucho comprar medicamentos de marca y pocos medicamentos genéricos. Toda esta parte de la industria farmacéutica cambió mucho después de la pandemia.
Entonces, después de la pandemia, aumentó el número de farmacias independientes. ¿Esto qué significa? Dicen que se empieza a valorar un poco más la rapidez en que uno adquiere los medicamentos. Entonces, las personas quieren llegar a la farmacia que quede más cerca, que puedan comprar más rápido y no como estar perdiendo tiempo dentro de la farmacia. Las farmacias de cadena perdieron mucha relevancia. Miren que no sé si se han notado que las farmacias de cadena cerraron muchas y últimamente vemos muchas farmacias independientes ubicadas. Entonces miren que dice actualmente Cruz Verde, Ahumada, Salfurán y Doctor Simi constituyen el 41% de los establecimientos farmacéuticos del país y abarcan el 56% de las ventas que hay en el país de medicamentos. Esto actualmente, pero miren que 10 años atrás las principales farmacias de cadena eran Ahumada, Cruz Verde y Salfurán. Y ellas tenían un 95% de las ventas de medicamentos. Miren todo lo que ha cambiado. Entonces, antes ellas tenían un 95% y ahora solamente tienen un 56%. Ese otro porcentaje se fue todo a las farmacias independientes. Para el año 2021, habían 1.940 locales de farmacias independientes, lo que representa un crecimiento del 52%. Miren que en el 2019 solamente fueron 2 años y en el 2 años creció un 52% de las farmacias independientes. Entonces, las 4 farmacias de cadena que vimos, Ahumada, Cruz Verde, Salfurán y Doctor Simi, perdieron la primer posición al pasar a tener un total de 1.814 establecimientos en ese mismo año. Todo esto se hizo como en un estudio donde se revisaron todas las farmacias y todos los cambios que hubo después de la pandemia. Este estudio separa las farmacias Ecofarmacia, la NOP, la Red Farma y farmacias independientes, que ellos abarcan, miren, Red Farma, 683 locales. Entonces nos dicen que siendo así, del total de 4.437 farmacias que hay en Chile, que habían en el año 2021, los independientes cuentan con una participación del 43.7%, que es demasiado. También se hizo un análisis del ANAMED, acuérdense que el ANAMED es la Agencia Nacional de Medicamentos, sobre las ventas que registran estas 3 cadenas de farmacia. Para las cadenas de farmacia, las farmacias de cadena es muy fácil para ellas sacar un análisis de sus ventas, porque acuérdense que ellos manejan un sistema que realmente tienen un sistema que les va ayudando con todos los inventarios y las ventas. Se establecieron cuáles eran los medicamentos que más se estaban vendiendo. Denme un segundito, que se me apagó aquí el computador. Denme un momento, que ya lo estoy abriendo nuevamente. Entonces, se hizo un estudio de cuáles eran los medicamentos que más se habían vendido en el 2021. Se evidenció que en términos de unidades totales, el paracetamol de 500 miligramos de forma genérica, que viene por 16 tabletas, es el fármaco más vendido en nuestro país, en Chile. El segundo lugar, entonces, está el losartán. El losartán es para la presión, para la hipertensión, que viene por 30 tabletas porque es un medicamento de uso crónico, lo vimos cuando vimos la hipertensión, también en presentación genérica. Y después, en tercer lugar, entonces tenemos el ibuprofeno de 600 miligramos. Y de ahí viene en cuarto lugar el ketorolaco. Miren que solamente aquí nos aparece en la otra diapositiva, espérenme. Miren aquí en esta diapositiva que solamente aparece un medicamento que viene de marca. Solamente de marca, una antijaquecoso, no nos dicen exactamente cuál es. De resto, los otros medicamentos vienen en presentación genérica. ¿Qué sacaron en ese análisis del 2021? Que se destacaba mucho el uso de la sopiclona. Acordémonos que la sopiclona
Es un medicamento, es un inductor del sueño, es un medicamento que es bajo receta, pero no es ni bajo receta cheque ni control de saldo. Miren que destaco la venta de Soficlona, que es por primera vez está en el rango de los 10 fármacos más vendidos en nuestro país. Eso hay que ponerle mucho cuidado, que sea un fármaco vendido solamente bajo receta. Bueno, entonces vemos en esta imagen, estos son los medicamentos que de pronto más se están vendiendo en el país, eso era en el 2021. Habría que ver el análisis, creo que no hay un análisis de este año, yo lo busqué, no lo encontré, hay que esperar a que nos hagan un nuevo análisis a ver qué tanto ha cambiado eso. Pero con esto sí evidenciamos que el cambio en la industria farmacéutica ha sido mucho desde la pandemia. Yo creo que todos lo hemos notado, sobre todo, miren lo que nos decían, que han disminuido mucho las farmacias de cadena, a pesar de que siguen siendo muy grandes, pero ahora en las farmacias independientes tienen muchas ventas. Bueno, hasta aquí terminamos este tema y continuamos en la siguiente clase que vamos a hablar sobre los estudios de los medicamentos. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Hoy tenemos prueba. No, señor, tenemos prueba el jueves. Ah, ok. De este tema más lo que vamos el jueves. Profe, El viernes vamos a tener clase también, ¿no? Sí. Recuerdo yo. Sí, va. Y el viernes tenemos clase a la misma hora, a las 7. profe, Dime. esta clase se sube más tarde, ¿cierto? Sí, yo espero que por ahí en 40 minutos, porque el computador la tiene que procesar y luego la tiene que procesar la aplicación, pues como la plataforma. Pero póngale que en 40 minutos debe estar en el sistema. Pero eso no depende de usted. Sí, yo las monto. Lo que pasa es que a veces se demoran en cargar. Entonces yo espero que ella se cargue y que se suba a la nube. Después de ahí la Profe. descargo y la tengo que subir otra vez. Dime. Profe, consulta, Bueno, en la prueba del jueves, ¿va a entrar esto y lo que va a pasar el jueves o va a entrar materia de atrás? No, solo esto y lo del jueves. Ah, ya, perfecto. Ya, muchas Listo. gracias, profe, que esté bien. Con gusto. La compañera que me preguntaba por la clase grabada, ¿no le sí, están profe, apareciendo? ¿O por qué me preguntas? porque se demoran de repente y yo le he estado hablando, sobre todo para el fin de semana. Sí, listo, ya te la voy a subir. Pues espero simplemente que se cargue y la monto al sistema. Pero ella se demora por ahí 40 minutos a una horita en que se cargue total. Ya, bueno, Listo. gracias. Con gusto. ¿Alguna otra preguntita, alguna duda? Listo, entonces nos vemos el jueves. El jueves tenemos prueba y tenemos clase el viernes. Buenas noches. Gracias. Feliz noche, que estén muy bien. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Chao, buenas noches.